Muy bien, muchachos, ahora vamos a ver el concepto de fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? Voy a escribir por acá la definición. Es una fuerza de reacción, ¿verdad? Fuerza de reacción ejercida por una superficie, sobre un cuerpo apoyado sobre ella, ¿verdad? Esta es de igual magnitud y dirección. Esta es de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario a la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie. A la fuerza ejercida por el cuerpo sobre la superficie. Vamos a ponerle otro punto y seguido. La fuerza normal es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el concepto de fuerza normal. Ahora, entonces, algunos siguiendo esa definición podrían razonar, bueno, entonces es igual al peso. En muchos de los casos sí, y es un buen razonamiento, pero no siempre. Bajo algunas circunstancias, la fuerza normal es diferente al peso, ¿verdad? Por cierto, la fuerza normal la vamos a estar representando, bueno, eso ya es una cuestión de nomenclatura y alguien podría utilizar otro símbolo diferente, pero nosotros lo vamos a estar representando con una letra N minúscula, pero grandota, ¿verdad? A veces se solía representar con la letra N mayúscula, pero también existe el problema de que se puede confundir con los newtons, ¿verdad? Entonces supongamos que tengo una superficie horizontal y sobre esa superficie apoyo una caja, un bloque. Entonces, ¿cuánto valdría la fuerza normal que generaría el piso sobre ese bloque? Dice la definición, es igual, tiene la misma magnitud y dirección que la fuerza que ejerce el bloque sobre la superficie. Vamos a decir que este es un bloque de 400 newtons, tiene un peso de 400 newtons. Entonces, ¿cómo ejerce ese peso, esa fuerza, el bloque sobre el piso? Lo ejerce hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. Esa fuerza está en el piso. Si estamos analizando al bloque, esa fuerza no la consideramos. Esa es una acción. Por la tercera ley de Newton no puede empujar el bloque al piso sin que el piso también empuje al bloque, ¿verdad? Y si el bloque empuja al piso hacia abajo, el piso empuja al bloque hacia arriba. Entonces la fuerza normal, analizando el bloque, sería una fuerza vertical hacia arriba de 400 newtons, ¿verdad? En este caso. Si es que el bloque tiene un peso de 400 newtons y si es que se encuentra sobre una superficie horizontal. Pero ¿en qué casos no es igual el peso a la fuerza normal? Bueno, por ejemplo, si estoy aplicando una fuerza no horizontal sobre el bloque. Por ejemplo, si yo aplicara sobre el bloque aparte una fuerza horizontal, ahí no habría ningún problema. Si tengo una fuerza horizontal, entonces la fuerza normal sigue siendo 400 newtons. Ahora, digamos que aplico una fuerza horizontal de 200 newtons hacia la izquierda. ¿Se moverá o no se moverá el bloque? Eso es algo que vamos a discutir posteriormente. Tenemos que ver el concepto de fricción. No necesariamente se movería el bloque, tal vez la fricción produciría el equilibrio,
podría generar una fuerza de 200 newtons hacia la derecha, haciendo que el bloque no se mueva. O podría ser que no, pero no hemos visto ese concepto. Y hacia allá vamos, ¿verdad? Todo esto es para ver el concepto de fricción, y es que en el concepto de fricción es fundamental el concepto de fuerza normal. Pero ¿qué hay si yo aplicara una fuerza en diagonal? Vamos a poner un segundo diagrama muy parecido a este. Un bloque de 400 newtons. Un bloque de 400 newtons, ¿verdad? Pero sobre el cual vamos a poner así, el peso es igual a 400 newtons, pero sobre el cual se aplica una fuerza en diagonal hacia arriba, vamos a decirlo así, que forma un ángulo, aparte otra fuerza, vamos a poner una fuerza de 200 newtons, con un ángulo de, qué sé yo, el que a ustedes les guste, 30 grados, un ángulo muy conocido. En ese caso, la fuerza normal sería igual al peso. ¿Sería mayor o sería menor que el peso? ¿Qué dirían ustedes? Menor que el peso, porque esa fuerza como que tiende a levantar a la caja. Entonces el piso va a reaccionar según lo que se ejerza sobre el piso. Ya al piso no le van a caer 400 newtons, ¿verdad? Lo está aligerando, como que en parte lo está cargando. Sí, la reacción tiene la misma magnitud, dirección, pero sentido contrario que la acción, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuánto valdría la fuerza normal? Si hacemos mi sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué fuerzas actúan sobre ese sistema? Sobre ese bloque. Actúa hacia abajo, poniendo todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Vamos a de una vez hablar un poquito de la fricción, pero si actúa hacia abajo, actuarían los 400 newtons del bloque. Ese es el peso. Luego, hacia arriba y hacia la derecha, la fuerza de 200 newtons, con un ángulo de 30 grados. Y luego, hacia arriba, la fuerza normal. ¿Por qué en los casos anteriores, ejercicios anteriores, no habíamos considerado la fuerza normal? Porque esta solo se presenta en superficies, es decir, en cuerpos apoyados sobre superficies. Y en los casos anteriores habíamos analizado puros objetos que estaban colgando, ¿verdad? No estaban apoyados, ¿verdad? Entonces hacia arriba actúa la fuerza normal. Y es probable, vamos a decir, que actúe una fuerza de fricción. Digamos, si el bloque está en reposo, es que debe haber una fuerza que lo obliga a mantenerse en reposo. Para producir el equilibrio, tiene que haber una fuerza hacia la izquierda. Vamos a llamarle la fuerza de fricción. Ahorita vamos de momento a llamarla FF, fuerza de fricción. Después le vamos a cambiar el nombre. Si ese sistema está en equilibrio, ¿cuánto valdría la sumatoria de fuerzas en Y? Sumatoria de fuerzas en Y sería igual a la normal, que va hacia arriba, más 200 newtons por el seno de 30 grados, menos 400 newtons. Y si estamos diciendo que el sistema está en equilibrio, el bloque no se está moviendo, entonces esto tiene que ser igual a 0. De aquí entonces, bueno, primeramente voy para separar los cálculos, 200 por el seno de 30 grados, son 100 newtons, bueno, serían, esta parte vale 100 newtons. ¿Verdad? Entonces la normal sería igual a 100 menos 400 menos 300, y esos pasarían positivos del lado derecho. Entonces la normal sería igual a 300 newtons. Sí, porque la componente vertical de esos 200 newtons vale 100 newtons. Entonces de alguna manera está como cargando, alzando al bloque. No lo alcanza a levantar porque el peso del bloque es mayor que esa componente, ¿verdad? Entonces, pero sí reduce la fuerza normal. El piso, por decirlo de alguna manera, ya no se entera de los 400 newtons. Solo se entera de 300, ¿verdad? Y la fuerza normal serían 300 newtons. Ahora, de sumatoria de fuerzas en Y, perdón, en X,
que ahorita la que más me interesaba era la sumatoria de fuerzas en Y porque estamos discutiendo la fuerza normal y apenas vamos a ver el concepto de fricción. Entonces, ¿de qué depende cuánto vale la fuerza de fricción? Ahorita lo vamos a calcular así, pues, según los datos, ¿no? Pero hay una forma para calcular directamente la fricción. Entonces, de sumatoria de fuerzas en X me quedaría menos la fuerza de fricción, más, porque va hacia la izquierda, perdón, más 200 newtons por el coseno de 30 grados. Y entonces de aquí, bueno, la fuerza de fricción, si la paso del lado derecho con el signo positivo y le doy vuelta a la igualdad, la fuerza de fricción sería igual a 200 newtons por el coseno de 30 grados. Y eso da como un 186, ¿no? ¿O cuánto? Algo así, 173 newtons, nada que ver con lo que había dicho. 173 newtons, ¿verdad? Entonces, eso, la componente horizontal de los 200 newtons son 273 newtons hacia la derecha. Si el sistema no se mueve es porque la fricción vale 173 newtons hacia la izquierda, ¿verdad? Para que pueda haber equilibrio. Aunque ahorita lo que estábamos discutiendo más es la fuerza normal. No le hagan mucho caso de momento a la fricción. Después vamos a ver ese concepto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si ya terminamos el ejercicio? Aquí el ejercicio sería, ¿cuánto vale la fuerza normal? 300 newtons. ¿Qué hubiera pasado si ese jalón en lugar de haber sido hacia arriba fuera hacia abajo? También de 200 newtons con un ángulo de 30 grados. La fuerza normal sería mayor, menor o igual que el peso. En este caso sería mayor porque es como aumentarle peso a la caja, ¿verdad? De esa fuerza, la componente todavía también valdría 100 newtons, ¿verdad? Nada más que ahora serían sumárselos al peso. Entonces, en este caso, la fuerza normal valdría 500 newtons. En lugar de los 400 newtons del peso, valdrían 500 newtons, ¿verdad? Los 400 del peso más las 100 newtons de la componente vertical de esa fuerza de 200 newtons. Entonces ahí tenemos un caso en el que la fuerza normal no es igual al peso. ¿Cuál es el otro caso? Voy a quitar esto para que no se hagan bolas, esto ya nada más lo platicamos. ¿Cuál es el otro caso en el que la fuerza normal no es igual al peso? Aunque no haya ninguna fuerza por medio, los planos inclinados, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar de fuerza normal en planos inclinados. Iniciar el tema de fuerza normal en planos inclinados. En el caso de un plano horizontal ya habíamos analizado esta situación y sin ninguna otra fuerza, la fuerza normal es igual al peso del objeto, ¿verdad? ¿Cuál sería el diagrama de cuerpo libre? En ese caso tendría solamente una fuerza vertical hacia arriba, que es la fuerza normal, y una fuerza horizontal hacia abajo, que es el peso, ¿verdad? Entonces, si el cuerpo está en reposo, esas dos fuerzas tienen que estar en equilibrio. No hay otra opción. Entonces el diagrama de cuerpo libre en ese caso sería nada más esas dos fuerzas. Normal y peso. Reposo, entonces equilibrio y por lo tanto normal igual al peso. Que bueno, tendríamos que plantear la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas en Y sería la normal menos el peso igual a 0, y de ahí entonces el peso negativo porque va hacia abajo, la normal positiva porque va hacia arriba, y de ahí a lo que llegamos es lo que habíamos visto desde el principio, la normal es igual al peso, ¿verdad? Pero en el caso de un plano inclinado, bueno, para empezar, también tenemos que considerar que la fuerza normal siempre actúa de manera perpendicular al plano inclinado. Hay una reacción paralela que ejerce el plano inclinado, que es la fricción, pero esa la estudiamos por separado. En realidad no es completamente perpendicular, es la resultante de esas dos reacciones, pero no me hagan mucho caso de eso. Ahí vamos a decir que tenemos una fuerza perpendicular, la fuerza normal es perpendicular al plano inclinado. Entonces, ¿qué dirección tendría la fuerza normal? Pues sería hacia arriba y hacia la izquierda para que sea perpendicular al plano inclinado, más o menos esta dirección, como uno de los lados de ese rectángulo. Esa sería la fuerza normal, ¿verdad? Y aparte de esa fuerza tendremos el peso. Entonces, bueno, esas dos fuerzas no podrían estar en equilibrio, porque una
una va ligeramente hacia la izquierda y eso hace que el bloque tenga una tendencia a deslizarse hacia abajo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir que, que el bloque está en reposo aún con esa tendencia, entonces tiene que haber una tercera fuerza que no en todo plano inclinado se deslizan las cosas, ¿verdad? Hay calles con cierta pendiente en donde los coches pueden quedar en reposo, ¿verdad? Estacionados. Entonces, ¿qué es lo que los detiene en ese caso? La fricción, ¿verdad? Que actúa en este caso paralela al plano inclinado. Ya estoy adelantando un poquito al tema de fricción, paralela al plano inclinado y hacia arriba, pero ahorita vamos a concentrarnos en esas dos fuerzas. Entonces, bueno, vamos a decir que este plano inclinado tiene un ángulo de 20 grados. Entonces, para poder definir bien la normal necesitamos indicar su dirección. ¿Cuánto valdría el ángulo de la normal? ¿Cuánto valdría el ángulo de la normal? Este ángulo, bueno, pues tendríamos que analizar por qué, pero este ángulo valdría 70 grados, tendría que valer 70 grados. ¿Cómo lo podríamos demostrar que vale 70 grados? Como es perpendicular a la superficie, entonces aquí tendríamos una línea perpendicular en la que de este lado tendríamos un ángulo recto, porque por definición la normal es perpendicular, es como la prolongación de esa línea, y entonces si este es recto y este vale 20 grados, pues no queda de otra que este valga 70 grados, ¿verdad? Entonces sería también la misma relación entre estos dos lados, un lado horizontal y la normal, ¿verdad? Bueno, entonces el ángulo vale 70 grados. Ahora, lo que vamos a hacer, y ya después se verá la conveniencia de esto, es una rotación de ejes en los planos inclinados, de tal manera que la regla va a ser que la normal apunte siempre hacia arriba, quede perpendicular hacia arriba. Entonces, ¿cuántos grados tendría que rotar a la normal para que quede vertical? 20 grados en sentido horario. Nada más que en ese caso, entonces, el peso ya no estaría vertical, sino también formaría un ángulo de 20 grados con la vertical, porque este forma 0 grados con la vertical. A partir de la vertical voy a rotarlo 20 grados en sentido horario. Entonces, en un sistema equivalente, mi normal quedaría hacia arriba y el peso quedaría rotado 20 grados en diagonal, hacia abajo y hacia la izquierda, si están de acuerdo conmigo. Quedaría así el peso. Esa línea nada más la estoy poniendo para medir el ángulo. Entonces este ángulo sería, ¿de cuánto? 20 grados, que es lo que roté los ejes, ¿verdad? Entonces aquí tendría el peso. Digamos que en este segundo diagrama tengo vamos a decir que aquí no, pues para que no se deslice vamos a recargar este bloque en un tocón de madera que está ahí clavado al plano inclinado, porque ahí como que se ve que el ángulo es muy extremo y ya se deslizaría. Es lo que va a generar la fuerza para producir ese tocón, el equilibrio, ¿no? Entonces vamos a decir que este ángulo es me gusta para 60 grados, ¿no? Entonces, ahora la normal estaría más inclinada, entonces tendría una normal con esta dirección perpendicular al plano inclinado y el peso sigue actuando hacia abajo. Ese es el diagrama de cuerpo libre de los bloques. Estamos analizando al bloque y hacia abajo tendría el peso. Entonces hacia abajo ponemos el peso. ¿Cuánto valdría el ángulo que forma la normal con la horizontal? 30 grados, sí, efectivamente, por la misma razón que en el caso anterior, aquí tendríamos 30 grados con la horizontal, ¿verdad? ¿Cuántos grados tendríamos que girar la normal para que quede vertical? 60 grados, ¿verdad? ¿Por qué 30 grados? La misma razón que hace ratito. La normal es una línea perpendicular al plano inclinado, ¿verdad? Entonces aquí tengo un ángulo recto
Si este ángulo es recto y este vale 60 grados, entonces este tiene que valer 30 grados para que la suma de los tres ángulos sean 180 grados, ¿verdad? Bueno, entonces tendría que rotar 30 grados, 60 grados la normal en sentido horario. Si hago esa rotación de ejes, ¿cómo me quedaría mi diagrama de fuerzas? Mi diagrama equivalente, pues quedaría la normal hacia arriba. La normal hacia arriba. Y el peso ahora quedaría inclinado, bueno, seguiría inclinado, pero más inclinado que en el caso anterior, quedaría inclinado hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Cuántos grados, formaría con la vertical? 60 grados, ¿verdad? Porque son los grados que roté los ejes, ¿sí? ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Cómo sería si bueno, eso vamos a dejarlo pendiente, ¿sí? Se puede resolver sin rotarlo, ¿eh? Sí se puede, pero vete acostumbrando. Mejor vete acostumbrando, ¿verdad? Entonces tenemos 60 grados rotados. Miren, si se dan cuenta, y aquí podemos establecer una regla, porque a lo mejor ya se confundieron, pero miren, en este caso, ¿qué ángulo forma el peso con la vertical? 60 grados. ¿A qué es igual ese ángulo? Al del plano inclinado. ¿Qué ángulo forma en este caso el peso con la vertical? Vertical, 20 grados, que es el ángulo del plano inclinado. Entonces ya como regla, podemos decir ya para que no se nos complique tanto la existencia, que siempre que hagamos una rotación de vectores, de tal manera que la fuerza normal quede hacia arriba, entonces siempre el peso va a formar un ángulo con la vertical, ¿verdad? Siempre va a formar un ángulo con la vertical igual al del plano inclinado. Y ya no vamos a estar filosofando tanto con cuántos grados y que por qué son 30 o 60 grados, ¿no? Ya como una regla, la vuelvo a repetir. Siempre que la normal, se roten los vectores de tal manera que la normal quede vertical hacia arriba, el peso va a formar un ángulo con la vertical igual a la del plano inclinado. Ahora, en este caso, ya con los ejes rotados, ¿a qué debe ser igual la normal? La normal, aunque se oye raro porque el peso no lo descomponemos, pero estoy hablando en el sistema equivalente. La normal tiene que ser igual a la componente vertical del peso en mi diagrama rotado, porque en esa dirección están en equilibrio las fuerzas, porque el bloque no se está metiendo en el bloque, el bloque que está recargado en el plano inclinado no se está ni hundiendo ni se está levantando en el plano inclinado, así que la sumatoria de fuerzas en mi nuevo eje Y tiene que ser igual a 0. Entonces, si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, le vuelvo a repetir, sumatoria de fuerzas en Y, en mi diagrama rotado, ¿a qué sería igual? Sería igual a la normal menos la componente vertical del peso en mi nuevo sistema, mi WY, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces la normal sería igual a ¿cuánto valdría la componente vertical del peso? W por el coseno de 20 grados. Porque estamos hablando de un ángulo medido desde la vertical y eso tiene que ser igual a 0. Entonces la normal sería igual a W por el coseno de 20 grados. ¿Cómo quedaría la sumatoria de fuerzas para este caso? Es lo mismo, ¿verdad? Ya con mi diagrama rotado. Bueno, oiga maestro, pero del peso hay una componente horizontal que es la que hace que el bloque tienda a deslizarse hacia la izquierda. ¿Por qué no se desliza? Bueno, aquí también habría la fuerza del topón hacia la derecha, ¿no? En el otro caso, bueno, también puede haber puesto un topón ahí, un topecito para que no se deslice. Pero no estamos analizando la sumatoria de fuerzas en X. Pero aquí estaría la fuerza del topón. Vamos a llamarle FT. El topón está empujando hacia arriba y hacia la derecha, pero a la hora de rotar mis ejes, una fuerza que apunta en esta dirección, realmente lleva esta dirección la fuerza del topón, pero al rotar mis ejes, ¿cómo me quedaría? Horizontal y hacia la derecha. Eso es lo que va a impedir que el bloque se deslice, pero ahorita no importa tanto qué es lo que impide que el bloque se deslice, sino más bien qué es lo que produce el equilibrio en las fuerzas perpendiculares al plano inclinado. ¿Cómo me quedaría la sumatoria de fuerzas
con este diagrama, repito, con este diagrama de vectores. Pues la sumatoria de fuerzas sería nuevamente la normal menos la componente vertical del peso. Es la misma sumatoria de fuerzas, eso tiene que ser igual a 0. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y, bueno, sería igual a la normal menos WY. ¿Cuánto valdría WY? W por el coseno de 60 grados, y eso sería igual a 0. Vamos a decir que en los tres casos tengo el mismo bloque, un bloque que pesa 500 newtons. Es el mismo bloque en los tres casos. ¿Cuánto valdría la fuerza normal? En un plano horizontal, la fuerza normal es igual al peso, 500 newtons. Mientras que en el segundo caso, la normal sería igual a W, que ya le pusimos de valor 500 newtons por el coseno de 20 grados. Y en el tercer caso, ¿cuánto valdría la normal? La normal sería igual a W, bueno, que sería igual a 500 newtons por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto valdrían los dos cálculos? El primero sería... ¿Cuánto, perdón? 469. ¿Punto qué? 470. 470 newtons. Y en el siguiente caso, la normal sería igual a 250 newtons. ¿Verdad? Ahí tendríamos que analizar aparte por qué no se desliza el bloque, en sumatoria de fuerzas en X. ¿A qué sería igual la fuerza del topón? Pero en eso no quiero que nos perdamos tanto, pero en ese caso sería igual a la componente horizontal del peso, ¿no? Se tiene que igualar con la componente horizontal del peso, con WX, que en ese caso sería igual a 500 por el seno de 60 grados, pero eso ahorita no me interesa tanto. ¿Qué notamos que pasó con el valor de la fuerza normal a medida que fue aumentando el ángulo del plano inclinado? Fue disminuyendo. Entonces, siempre que no haya fuerzas adicionales, el valor de la normal será igual al peso si es que el plano es horizontal, y se irá reduciendo a medida que va aumentando el ángulo del plano inclinado. ¿Qué pasaría si ya no fuera un plano inclinado? Si fuera un plano vertical, 90 grados. Entonces, siguiendo esta misma lógica, serían 500 newtons por el coseno de 90 grados. ¿Cuánto vale el coseno de 90 grados? 0. En un plano vertical no hay fuerza normal. Si yo recargo algo a la pared, ¿verdad? La pared ya no podría empujar, no habría reacción, tendría que tener una cierta inclinación para que haya una reacción de la pared, porque una parte del peso va a actuar en la dirección del plano inclinado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con la fuerza normal. A medida que va aumentando el ángulo, va disminuyendo el valor de la fuerza normal. Eso también lo vamos a trabajar en ejercicios.